Bueno, la idea hoy quería hacer una cosita que creo que nos quedó ahí colgada de la semana pasada para cerrar cuadráticas, algo muy cortito, pero que suele aparecer tanto en la guía como en finales o a veces en ejercicios de parciales, con este tema o con otros que tiene que ver con armar la función teniendo ciertos datos, así como hicimos en su momento con la función lineal, armar una lineal con 2 puntos, nos pueden pedir armar una cuadrática con ciertos datos, un polinomio, es lo que sigue, etcétera, etcétera, así que eso siempre hay que manejarlo bien con todas las funciones. Entonces quería hacer eso bien cortito y ya empezar con la práctica 3. Va a terminar la 2 para ver si llegamos a arrancar algo de la 3, aunque no creo, pero es que está medio borroso. Bueno, ahí en la guía, creo que era el ejercicio 19, me parece, de la práctica 2. Esperen que miro bien. Sí, el 19 es hallar una función cuadrática y tienen 3 ítems distintos según ciertos datos. Entonces vamos a hacer uno de ellos. Por ejemplo, hallar la función cuadrática sabiendo que el conjunto de negatividades menos infinito menos 1, unión 3 más infinito, y también de dato les doy la imagen que es menos infinito 2. ¿Sí? Con estos datos tenemos que ser capaces de armar una función cuadrática. Bueno, escucho a ver si alguien ya estuvo haciendo algo de esto o tiene una idea o se le ocurre por dónde arrancar. ¿Qué harían? Abran micrófono, pregunten, opinen, digan algo. ¿Nadie? De la forma que sea, la idea es que cuando les dicen armar la función cuadrática, puede quedar escrita en forma canónica, en forma polinómica desarrollada o factorizada. Obviamente, según los datos, lo acomodo y lo voy armando como me sea más fácil y lo vea más claro. Por ahí, creo que alguien dijo de usar con los ceros. Entonces, obviamente, si este es el conjunto de negatividad, creo que estamos todos de acuerdo en que esos dos numeritos, menos 1 y 3, va a ser el conjunto de ceros o raíces. Entonces, una posibilidad es, sabiendo que estos son los ceros o raíces, armar la función en su forma factorizada. Si es en la forma factorizada, esto es a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. ¿Sí? Cuidado con la raíz que es negativa, que acá me queda menos menos. ¿Sí? Entonces fíjense que ya avanzamos bastante y podemos decir que entonces la cuadrática es a por x más 1 por x menos 3. Ahí.
Ahora faltaría calcular este numerito A. A ver si se anima alguien a escribir o decir, abrir micrófono y decir de qué manera podría usar con los datos que tengo para calcular el Podría valor de A. hacer, por ejemplo, cuando i es 2, entonces pongo el f de x lo reemplazo por 2 igual a toda la función. Ah, pero no tengo x. No. Vos, el valor de 2 que decías, ¿cuál es? ¿Por qué usaste 2? Porque forma parte de i, pero claro, habría que encontrar ¿Y cuál de es el qué? valor de x. ¿Qué valor de i es ese? ¿Es un valor particular de i? No, que forma parte de la imagen. Es el mínimo, sí, o el máximo. ¿El mínimo o el máximo? Ya con la forma que tiene la imagen, ¿va a ser el mínimo o el máximo? El máximo, ahí lo están escribiendo, bien. Ahora, ese valor máximo que me están diciendo igual a 2, ¿qué cosa es de todo lo que estuvimos viendo la clase pasada de la cuadrática? Es la coordenada y del vértice. Y ahí cuando decían que faltaba la X, ¿realmente falta la X o quizás hay alguna manera que lo puedo llegar a encontrar? ¿Quién es ese X? O sea, muy bien ahí me dijeron, este es el y del vértice. Estas eran raíces. Bien, ahí me dijeron, la coordenada X del vértice, si bien no la tengo explícita, escrita de manera explícita, al conocer las raíces, tenían esa formulita que uno hacía el promedio. ¿Se acuerdan de la vez pasada? Una raíz más la otra, menos 1 más 3 sobre 2. Y esto queda 1. Así que tengo la coordenada X del vértice y tengo la coordenada Y del vértice. Así que acá sabemos que el vértice está en el punto 1, 2. Entonces, para calcular el A, no me sirve usar las raíces, porque si yo reemplazo por las raíces, da 0, independientemente de cuánto valga A. Por eso no me sirve usar las raíces. Las raíces me sirvió para armar la forma factorizada. Y ahora usando el vértice, si el vértice está en el punto 1, 2, significa que la función en 1 vale 2. Reemplazando la forma factorizada, me queda A por 1 más 1, por 1 menos 3, y esto tiene que dar 2. Así que esto es A por 2 por menos 2, y esto vale 2. Así que menos 4A es igual a 2. A es menos un medio, ¿sí? Paso el 4 dividiendo con el signo menos, simplifico, y entonces la función que estaba buscando es menos un medio por x más 1 por x menos 3. Esta función, si uno la estudia con todo lo que hicimos la clase pasada, va a tener este conjunto de negatividad y la imagen va a ser menos infinito 2. Menos infinito 2, ya sabemos que la parábola está triste, ¿sí? El A es negativo. Esta era una manera de hacerlo. Ahora, otra forma, el que se avivaba, que tenía el conjunto de ceros, que esto era el I del vértice, quizás sacaban rápidamente el vértice, podría haber hecho exactamente el mismo ejercicio, pero en lugar de plantearlo en la forma factorizada, usaba la forma canónica con este dato. ¿Cómo hubiera sido? Planteaba la función como un A por x menos 1, ¿sí? La coordenada x del vértice, al cuadrado más la coordenada y del vértice, ¿sí? Uso de datos el vértice en la forma canónica y me falta la A.
Y ahora, para calcular el A, ¿qué debería usar? Porque si uso este punto, reemplazo la x por 1, menos 1, 0, al cuadrado 0, por A 0, más 2. Efectivamente, esta función en 1 vale 2, pero no puedo calcular el A. ¿Alguien me puede decir cómo haría si hubiese ido por este camino para calcular el A? ¿Con las raíces reemplazás? Exacto. Ahí debería usar cualquiera de las dos raíces. Puedo usar o el menos 1 o el 3. Cualquiera que quiera, yo voy a usar el menos 1, por ejemplo. La función en menos 1, si es una raíz, debería devolver igual a 0. Entonces reemplazo la x por esta raíz, menos 1 al cuadrado más 2, y esto tiene que devolver 0. Entonces me queda a por menos 2 al cuadrado, 4, más 2, 0. Y fíjense que paso el 2 restando, el 4 dividiendo, y entonces me queda menos 1/2. Obviamente el a es siempre el mismo, menos 1/2 por x menos 1 al cuadrado más 2. Encontré la misma función cuadrática, acá en forma canónica, y acá lo hicimos en forma factorizada. Cualquiera de los dos está perfecto, ¿sí? Todo depende cuando uno arranque y reconozca los datos que tiene con el ejercicio, si quieren ir por el lado de la factorizada o el lado de la canónica. ¿Está bien? ¿Quedó claro este? Bien, esto era lo único que me había quedado ahí un poquito colgado, que quería hacer un comentario, por lo menos mostrar un ejemplo del ejercicio 19. Este estilo son los que están en el 19 y son clásicos ejercicios que pueden aparecer en parciales o en finales. Entonces, sepan armar la función según los datos que les pueda dar algún ejercicio. Bueno, hecho esto, ya quería arrancar con la función que le sigue en complejidad. Arrancamos hace 2 clases con las funciones lineales, después pasamos a las cuadráticas y ahora generalizamos un poco y pasamos a una familia de funciones que las llamamos funciones polinómicas. Esta función polinómica incluye a estas dos funciones que ya venimos estudiando, que son las lineales y cuadráticas, ¿sí? Una forma general que podemos pensar en que se puede escribir una función polinómica cuando está completamente desarrollada es la de un numerito por x a la n más otro numerito por x a la n menos 1, ¿sí? Una potencia menos. Siempre son potencias naturales, ¿sí? Más un numerito con una potencia menos que la anterior, sería n menos 2, más, y en algún momento llegamos numerito por x cubo, más numerito x cuadrado, más numerito por x, más un numerito independiente, ¿sí? ¿Cuál es la idea al escribir la función polinómica de esta manera? Que en realidad, si todos estos coeficientes, ¿sí? Los AN los llamamos coeficientes. Si todos estos coeficientes valen 0, este término no está, este no está, si todos los coeficientes desde A sub 2 en adelante valen todos 0, lo que tenemos es un polinomio de grado 1, que en realidad es la función lineal, ¿sí? A1 por x a la 1 más A sub 0 es la forma general de la función lineal. A esta función después dijimos, bueno, vamos a suponer que el A sub 2 es distinto de 0. Con A sub 2 distinto de 0 y del A sub 3 para adelante son todos 0, estamos hablando de un polinomio de grado 2, que es lo mismo que una función cuadrática.
¿sí? Decir polinomio de grado 2 o función cuadrática es exactamente lo mismo. Si a esto le sumamos un término que es un numerito por x cubo, y de la sub 4 en adelante valen todos 0, lo que tenemos son polinomios de grado 3 o cúbicas. Y así podemos seguir sumando términos a sub 4 por x a la cuarta, más a sub 5 por x a la quinta, hasta tener esta forma general de un polinomio completamente desarrollado, que en nuestro caso vamos a decir que es de grado n si este coeficiente es distinto de 0. ¿Sí? La idea es que los a sub n pertenecen a los números reales, ¿sí? Los coeficientes pueden ser cualquier número real. Estos son los que llamamos coeficientes del polinomio. Y estos coeficientes, algunos tenían nombres particulares, ¿sí? El numerito que acompaña al x con el mayor grado que aparezca en todo el polinomio es el que se llama el coeficiente principal, ¿sí? En una función lineal, el coeficiente principal es la pendiente. En una función cuadrática, el coeficiente principal va a ser el que llamamos a, ¿sí? Cuando teníamos el polinomio, la cuadrática desarrollada, ax cuadrado más bx más c, el coeficiente principal es el a. En este polinomio, el coeficiente principal es el a sub n, ¿sí? El numerito que acompaña al x con mayor grado. Y n va a ser un número natural, ¿sí? Las potencias del polinomio siempre son números naturales, ¿sí? X a la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Si tengo un término que de repente dice x a la menos 3, lo que tenemos no es un polinomio, ¿sí? Si me aparece una potencia x a la 1/2, lo que tenemos no es un polinomio, ¿sí? Para hacer un polinomio, x aparece siempre con potencias naturales, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer a sub n distinto de 0. Este es el coeficiente principal. Y el a sub 0 es el que llamamos término independiente. Independiente porque es el que no tiene la x. Esperen que quiero ver. También tiene que ser mayor o igual a 0. No sé, Alex, ¿a qué estás preguntando eso? Cualquier cosa, abran micrófono, ¿eh? Si quieren hacer alguna pregunta de lo que yo voy contando en el momento, creo que lo más fácil es si abren micrófono y dicen, Fernando, para decime esto de la n elevada. A ver, no te sigo. En la sub, vos pusiste que era distinto de 0. ¿Qué pasa si la sub n es mayor? Igual a 0, supongo. No, lo que digo es, el coeficiente principal es cuando el coeficiente que acompaña al x de mayor potencia es distinto de 0. Obviamente, si este es 0 y este no, este va a ser el coeficiente principal. Si este es 0 y todos los que están para arriba son 0 y este no, este va a ser el coeficiente principal. Es lo que les decía hace un rato. En una lineal, si tenemos una función lineal o un polinomio de grado 1, el coeficiente principal va a ser la pendiente. Si tenemos un polinomio de grado 2 o una cuadrática, este es el coeficiente principal, el que acompaña al x cuadrado. Siempre el coeficiente principal es el numerito que acompaña al x con el grado más grande que aparezca en el polinomio, ¿sí? Con la potencia más grande. Si quieren podemos dar algunos, vamos a escribir un poquito estas cosas que estoy diciendo. Si AN es distinto de 0, decimos que f de x es un polinomio de grado
n. ¿Sí? Si el AN es distinto de 0, decimos que f es un polinomio de grado n. Después, ¿qué más podemos decir? Si f es un polinomio de grado impar, ¿sí? Grado 1, grado 3, grado 5, etc. F tiene por lo menos una raíz real. ¿Sí? Después vamos a justificar un poquito mejor esto. Si f es un polinomio de grado impar, f tiene por lo menos una raíz impar. Y una pregunta para todos. Si f es un polinomio de grado n, ¿cuántas raíces puede tener como máximo? Bien, ahí me dijeron n. ¿Sí? Si f es un polinomio de grado n, tiene como máximo n raíces. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una función lineal, una recta, tiene como máximo una raíz, no puede tener más. Una cuadrática, lo vimos la vez pasada, tiene como máximo dos raíces. Quizás hay veces que tiene una, hay veces que no tiene ninguna, pero como máximo tiene dos. Un polinomio de grado 3, como máximo va a tener 3, etc. Entonces, un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. Quizás tiene menos, pero lo que no puedo tener es, si es un polinomio de grado 4, no puedo tener 5 raíces o 8 raíces. ¿Sí? Como máximo tiene 4. Y después, si yo tengo, por ejemplo, si f de x es un polinomio de grado n y g de x es un polinomio de grado m. Entonces, veamos un par de opciones a ver qué pasa. Si yo agarro mi función h, vamos a suponer si sumo resto esos dos polinomios f y g y supongamos que n es mayor que m, ¿sí? ¿Eso qué sería? Que f, por ejemplo, es un polinomio de grado 5 y g un polinomio de grado, no sé, 3, 2, un polinomio de grado menor, ¿sí? Si yo sumo el resto de esos polinomios, el grado del polinomio h, ¿cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Si yo sumo polinomios, la diferencia, piensen en un ejemplo particular, ¿sí? Supongamos que esto es de grado 5 y esto es de grado 3. Yo los sumo, los resto. Voy a sumar, restar términos. Lo que me queda acá, ¿de qué grado va a ser? ¿Del Si este es de mayor? grados del mayor, exactamente. Si esto es grado 5 y esto es grado 3, cuando sumo el resto de los términos, lo que me queda acá es de grado 5. ¿Bien? Entonces el grado de h va a ser 5. Y si h es un producto de polinomios, ¿sí? Agarré un polinomio de grado 5 y le multipliqué uno de grado 3. ¿De qué grado queda ese producto? ¿Sí? El grado de h en este caso queda igual. ¿Es lo mismo sumar que multiplicar? ¿El producto de la multiplicación?
Cuando yo multiplique esto que es de grado 5 con esto que es de grado 3, cuando haga las distributivas y haga término por término y todas las distributivas, ¿de qué grado me va a quedar esto? Yo voy a multiplicar algo que tiene x a la quinta por algo que tiene x cubo. X a la que va a quedar, lo más grande que va a aparecer. A la séptima. O a la octava. La quinta. A la octava, ¿sí? Eso tienen que manejar bien la práctica 0, que cosas con la misma base, las potencias se suman, ¿sí? Esto va a quedar la suma de los grados, ¿sí? Grado 5 por grado 3, suman los grados ahí, ¿ok? ¿Necesitan que lo escriba o...? Acá puse 5, pero esto sería n, ¿no? Era el ejemplo para grado 5 y 3. Si yo sumo o resto polinomios, queda el de grado mayor. Cuando multiplico, es la suma de los grados. Un ejemplo me piden ahí. Supongamos que f es un polinomio de grado 3, que es 3x a la quinta más 4x. ¿Sí? Y g es un polinomio de grado menor, así que voy a poner un menos 2x cuadrado menos 1. Si hacemos algo como este h, que es la suma o la resta, supongamos que h es la suma de f y g, cuando sume estos términos me va a quedar 3x a la quinta más 4x, más, y le sumo g, que es menos 2x cuadrado menos 1, todo lo que me quedó acá. Después habrá términos en el medio que quizás se suman, se restan, se cancelan, no importa, pero yo miro quién es la potencia más grande que me aparece, es x a la quinta. En este caso, el grado de h va a ser 5. Ahora, si yo me armo un h que es f por g, ¿sí? H entonces va a quedar un 3x a la quinta más 4x menos 2x cuadrado menos 1. Y cuando hagan todas las distributivas, no voy a hacer todo el detalle, pero en un momento voy a hacer el más grande de acá contra el más grande de acá, queda un menos 6x a la 7, y después habrá términos que son todos de grado menor, pero el más grande que me aparece es x a la séptima. Entonces el grado de h es 7, que es la suma de grado 5 con grado 2. A ver, una cosita. Bien, acá volví. Bueno, entonces está la idea. Y ahora, así como la vez pasada habíamos mencionado que una cuadrática, si tenía raíces, uno lo podía escribir en forma factorizada, el polinomio, si tiene raíces, también lo podemos escribir en forma factorizada, ¿sí? Entonces, la idea es, si yo tengo un polinomio de grado n completamente desarrollado, ¿sí? Yo lo voy a poder escribir o parcialmente factorizado o completamente factorizado según la cantidad de raíces que tenga. Y una forma general es, si tiene n raíces,
entonces podemos escribir de forma completamente factorizada, que sería una generalización de lo que vimos en cuadrática. Va a ser el coeficiente principal, el a sub n, por x menos una raíz, por x menos la otra, por x menos la otra, así hasta que llegan a un factor de la forma x menos la raíz enésima, ¿sí? Entonces la idea es que los polinomios, a medida que uno va conociendo algunas raíces, lo puede ir factorizando de a poco hasta escribirlo de manera factorizada lo más posible. A veces queda completamente factorizado, a veces no queda exactamente con esta forma, si es un polinomio de grado n, pero tiene menos raíces que n. De repente puede tener alguna raíz doble y quedará algún término con alguna potencia acá arriba, o escribir dos veces este factor, o iremos viendo qué pasa. Pero si es un polinomio de grado n con n raíces, seguro lo podemos escribir así. Y el poder factorizar el polinomio en cuentas que vamos a estar haciendo después cuando estudiemos el conjunto de positividad y negatividad de estas funciones, les va a ayudar a hacer las cuentitas un poco más rápido. Por eso recomiendo mucho que lo sepan manejar. Bueno, más o menos con esto, más algún apunte, algún tutorial que pueden hojear en el campus, tienen las herramientas como para trabajar un poco con polinomios. Así que ya vamos directamente a algunos ejemplos. En la guía, en la página 17, cuando arranca polinomios, los primeros ejercicios son, dado un polinomio y una raíz de dato, escribir o calcular todas las raíces que faltan, y después con algunos datos del polinomio, armar el polinomio completo, ¿sí? Como lo que hicimos hace un ratito con la cuadrática. Entonces, esta primera parte de tener una raíz de datos y calcular todas las raíces, vamos directamente a un ejemplo. Lo que hay que hacer ahí es, ya sea calcular, ¿cómo se llama? Las raíces usando lo que se llama la división de polinomios, el algoritmo de división de polinomios, o Ruffini, que es en general lo que todos manejan. Entonces, vamos a un ejemplo, el 24a, tienen un polinomio que es 5x cuarta más 7x cubo menos 28x cuadrado menos 12x, y el ejercicio les dice que f de menos 3 es 0. Es una raíz de datos. Algunos recordarán, los que trabajaron bastante con esto, en general uno usa mucho esto en tercer año cuando está en el secundario, que para calcular las raíces de polinomios, uno usaba lo que se llamaba el método de Gauss, usando el término independiente, en este caso sería 0, el coeficiente principal. Uno tomaba los cocientes y los múltiplos de los cocientes de esos dos numeritos, y con las tablitas de Ruffini probaba a ver cuál era raíz. Esa era una manera. Acá no vamos a usar Gauss. La idea es que o se les da una raíz servida y ya directamente pueden usar Ruffini o el algoritmo de división de polinomios, o no necesitan tener ninguna raíz de datos, con alguna factorización simple, sacar un factor común a alguna cantidad de x, o pensando en el desarrollo de un binomio o algo por el estilo, pueden calcular las raíces sin usar Gauss y sin tener una raíz de datos. En este caso les voy a recordar cómo era lo de Ruffini, para poder bajarle el grado del polinomio y calcular las raíces que faltan. Ruffini, ¿se acuerdan que la idea era que el polinomio tenía que estar completo y ordenado? ¿Sí? Polinomio completo y ordenado.
¿Qué significaba que tenía que estar completo? Completo es que tienen que estar todos los términos, desde la potencia más grande hasta el término independiente, todos los términos con sus coeficientes. Si hay un término, por ejemplo, empiezo en x a la cuarta, si x a la cubo no está, significa que el coeficiente principal es un 0, entonces escribo 0x cubo. Si x cuadrado no está, tengo que poner 0x cuadrado. En este caso, el que no está es el término independiente. Entonces, para completar este polinomio, lo que debería hacer es escribir la función como 5x cuarta más 7x cubo menos 28x cuadrado menos 12x más 0. Ahí lo completé. ¿Sí? Con agregarle esto, o si faltaba alguno acá en el medio, lo completé. Y ordenado es simplemente que estén de izquierda a derecha, del grado más grande al grado más chico. Este ya está ordenado, pero podría tener, por ejemplo, estos términos al revés. Si lo tengo al revés, lo ordeno. ¿Sí? La idea es que queden por término grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Este polinomio así está completo y ordenado. ¿Y qué es lo que tomaba de cada uno de estos polinomios? Los coeficientes. ¿Sí? Entonces empiezo. Coeficiente 5, 7, menos 28, menos 12 y 0. Acá poníamos una rayita. Acá colocamos la raíz con su signo. ¿Sí? La idea es que acá hay que poner la raíz de dato o la raíz que puedo conocer si usé el método de Gauss. En este caso, menos 3. Esta es la raíz. ¿Y cómo era esta reglita? Como usábamos acá Ruffini, este primer coeficiente lo bajábamos, tal cual está, con su signo. Después multiplicábamos acá, ¿sí? Este es un producto, 5 por menos 3, menos 15. Y acá sumo. 7 más menos 15 queda menos 8. Multiplico menos 8 por menos 3, es 24 positivo. Sumo menos 28 más 24 es menos 4. Menos 4 por menos 3 es 12 positivo. Menos 12 más 12, 0. 0 por menos 3, 0. 0 más 0, 0. Si lo hicimos bien y lo que pusimos acá es una raíz, este último número siempre tiene que dar 0. ¿Sí? Si hicimos bien las cosas. Y estos coeficientes que quedaron acá son los coeficientes de un polinomio de un grado menor al que yo tenía acá arriba, ¿sí? De un grado menos, en realidad. Si acá esto eran los coeficientes de un polinomio de grado 4, estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3. ¿Y cuál era la idea? Que esa función f que teníamos ahí arriba es x menos la raíz que pusimos acá, ¿sí? X menos menos 3 por, y acá vamos a poner un polinomio de un grado menos del que teníamos con estos coeficientes. Va a ser un 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4x. Si quieren pongo explícito más 0, aunque no sería necesario porque obviamente más 0 no es necesario ponerlo ahí. Hasta acá me van siguiendo, si no me frenan, ¿eh? Arrancamos con un polinomio de grado 4, usamos esta raíz menos 3 de dato, y lo que nos queda acá son los coeficientes de un polinomio de grado menos. Entonces mi polinomio de grado 4 queda este de grado 1 por esto de grado 3. Los grados se suman, fíjense que sigue quedando un polinomio de grado 4. Solo que acá lo tengo parcialmente factorizado. Lo factorizamos un poquito. Tenemos que ver si se puede factorizar un poco más todavía. Entonces, hasta ahora, lo único que hicimos fue factorizarlo un poco. No calculamos nada de lo que nos pide el ejercicio, que es más raíces. Para calcular más raíces, entonces vamos a decir, o esto es 0, x más 3 igual a 0, que acá no encontramos nada nuevo, encontramos una raíz que es menos 3, pero era la raíz que nos dio de dato el ejercicio. O esto es 0, 5x cubo menos 8x cuadrado menos 4x igual a 0. Ahora acá nos quedó una cúbica igualada a 0.
En principio nosotros una cúbica no sabemos bien cómo resolverlo, pero cuando miramos con cuidado, esta cúbica, ¿qué podría ser? A ver si alguien me dice. Una cuadrática. Pero antes de Usar hacer la la forma cuadrática, ¿qué debería desarrollada. ser? Usar la forma desarrollada. Sí, pero Sacar una X y sacar una después. X factor común, exactamente. Yo como no tengo término independiente, yo acá puedo sacar una X factor común y me queda X por 5X cuadrado menos 8X, todo le saco una X a cada término. ¿Se entiende, no? El factor común. Si alguien se pierde en este factor común, piense que lo que saco factor común se lo divido a este término, dividido X, simplifico, dividido X, simplifico, dividido X, simplifico. Y se ve que queda esto, ¿no? Estén seguros que entienden el factor común. Y ahora, este producto igualado a 0, o esto es 0, y fíjense que me aparece una raíz nueva, o esta cuadrática igualada a 0. Y esta cuadrática igualada a 0, ahora sí, tengo los tres términos A, B y C, los tres distintos de 0, la forma desarrollada, no escapo ahí, sí o sí, me toca hacer la resolvente, ¿sí? Menos B, más menos, raíz cuadrada, bla, bla, bla. No sé si alguien ya hizo la cuenta. Las soluciones de esto, ¿cuáles serían? Si no las hacemos, ¿sí? Las soluciones van a ser menos b, queda 8 positivo porque b es menos 8, más raíz de b al cuadrado, queda 64, menos 4 por a por c, 5 por 4, 20, por menos 4 queda más 60, ¿sí? Menos menos acá, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Me están siguiendo? Todo esto sobre 2 por a. Entonces, acá queda 124. 124. No, Y la raíz de... Fer, me parece que no. No veo tu hoja. A ver, 80 acá. Okay. Ahí está. Este es 80, da 144. Ahí está, la raíz 12. ¿Sí? Entonces queda 8 más menos 12. Perdón, profe, me perdí. ¿De dónde sale el 80? Porque yo hice mal la cuenta. 5 es, acá es b cuadrado menos 4 por a. 4 por b, 5, 20. Por menos 4, menos 80. Con el menos que tenía acá queda más 80. ¿Sí? Gracias. Entonces queda con el signo más, son 20 dividido 10, 2, y con el signo menos queda menos 4 décimos, menos 2 quintos. Sí, Fer. 2 y menos 2 quintos. Y ahí tenemos 2 raíces más. Entonces, a ver si me siguen lo que voy a hacer ahora. Tenemos la función que arrancamos completamente desarrollada. Después de este Ruffini le pudimos bajar el grado y lo factorizamos en este polinomio de grado 1 por este polinomio de grado 3. Este polinomio de grado 3 lo factorizamos un poquito. Quedó este polinomio de grado 1 por esta cuadrática, y esta cuadrática le calculamos las raíces. Así podemos calcular las raíces de esta función, que en total son 4. Era un polinomio de grado 4 y obtuvimos 4 raíces distintas. Y con estas 4 raíces distintas, a ver si me siguen ahora, esto lo podemos escribir como el x más 3, y en esta cúbica me quedó explícito, si quieren, cuando saqué factor común x, que la raíz es 0, uno puede decir por x o por x menos 0, obviamente es lo mismo, pero así queda explícito x menos la otra raíz. Y esta cuadrática, a ver si me siguen con lo que hicimos la clase pasada, cuando le calculamos estas dos raíces, quiere decir que esta cuadrática la escribimos como el a, no se olviden por favor el coeficiente principal, el a por x menos una raíz por x menos la otra. Menos menos 2 quintos queda más 2 quintos acá.
¿sí? X menos una raíz, que era 2, y X menos la otra raíz, que era menos 2/5, por eso acá quedó el más. Y así quedó el polinomio completamente factorizado. Solo por cuestión de orden, una vez que yo lo puse acá en el medio para que quede claro cómo lo fui factorizando el polinomio. Pero la idea es que a mí me gusta poner el coeficiente principal adelante de todo, así que el orden de los factores no altera el producto, me queda x más 3 por x menos 0 por x menos 2 por x más 2/5. Y ahí tenemos el polinomio completamente factorizado. Y el ejercicio que me decía calcularle las raíces a esa función, sabiendo una, lo que tenemos que escribir ahora es la solución de ese conjunto que nos piden calcular, que son todas las raíces, que van a ser el menos 3, lo pongo ordenado, el menos 2/5, el 0 y el 2. Estas son las 4 raíces que tiene ese polinomio de grado 4. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Con cómo terminé de calcular todas las raíces, la factorización, con Ruffini. Cuando armás la función, siempre es cuando tenés la raíz, acordate que escribís acá x menos la raíz. Entonces sí, de alguna manera, si lo querés pensar así, es que le cambiás el signo. Si la raíz era 2 positiva, acá te queda x menos 2. Cuando es menos 3, te queda x menos 3, te queda x más 3. ¿Sí? Pero porque esa forma general siempre es x menos la raíz, porque la idea es que cuando yo agarre la raíz y la reemplace en la función, toda esa función evaluada en ese número tiene que dar 0. Entonces, si la raíz es menos 3, el factor que va a anular a todo el polinomio tiene que ser menos 3 más 3, para que eso dé 0. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos está? Ahora, yo lo que quiero mostrar es, una vez que uno llega a calcular las raíces, después me van a pedir positividad y negatividad de ese polinomio. Y positividad y negatividad, una vez que hicieron y entendieron esta primera parte, se vuelve relativamente fácil. Fácil si entendieron cómo factorizar, si no, después tienen que agarrar la calculadora y hacer más cuentitas. Pero si entendieron cómo factorizar, ahora positividad y negatividad se vuelve relativamente fácil. Pero para eso necesitamos un par de ideas bastante sencillas, pero vamos a recordarlas, aunque en general las manejan, que es lo que se conoce como el teorema de Bolzano y el corolario. La idea del teorema de Bolzano es bien intuitiva, no es algo muy rebuscado, y es la siguiente. Yo tengo un intervalo AB, y lo que vamos a pedir es que tenga una función que sea continua en ese intervalo. ¿Todos entienden bien cuál es la idea de continuidad de una función? Sin mucho detalle de la definición formal, la idea de continuidad es que yo puedo hacer el gráfico de la función en un trazo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a pedir, la primera hipótesis para el teorema, es que la función sea continua en ese intervalo AB, ¿sí? Que el gráfico lo puedo hacer en un trazo, sin levantar la virome del papel. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que en los bordes de este intervalo AB, en A y en B, la imagen de la función tiene signos contrarios. Por ejemplo, que la función en A sea positiva, ¿sí? Supongamos que la imagen es una altura que está por ahí positiva, y en B, negativa. O al revés, ¿sí? En A negativa y en B positiva. La idea es que en los bordes, las imágenes, los i's que devuelve la función,
tienen signos contrarios, uno positivo y el otro negativo. ¿Está bien? Y acá viene la tesis del teorema. ¿Qué es lo que pasa si ocurren estas dos cosas juntas? ¿Sí? Si la función es continua en ese intervalo y en los bordes del intervalo tengo signos contrarios, lo que me asegura el teorema es que ahí, lo que está diciendo Alejandra, perfecto, en algún punto la función corta al eje X acá dentro de este intervalo, ¿sí? Porque yo para llegar de este punto al otro con una función que sea continua, en algún momento corté al eje, ¿sí? Tengo un numerito C ahí, que es raíz de la función. Lo que no me dice el teorema es cuánto vale C, ni cuántas veces cortó al eje, porque yo acá puse una función que cortó una vez, pero podría tener una función que haga así y corte 3 veces, o podría cortar infinitas veces al eje. No me dice ni cuántas veces corta ni dónde corta. Lo que me asegura el teorema es, por lo menos lo cortaste una vez. ¿Está esta idea? ¿Alguien no la siguió, no me entendió? Ahí la escribimos. El teorema dice, sea f una función continua. ¿Sí? Es una función continua en el intervalo AB cerrado. Y se cumple además que la imagen en un borde, yo la manera que lo voy a escribir ahora es para contemplar todas las posibilidades, ¿sí? La imagen en A por la imagen en B, si la imagen tiene signos contrarios, si en un borde es positivo y en el otro es negativo, o acá es negativo y acá es positivo, cuando haga el producto de las imágenes, el producto de las IES, ¿cómo va a ser ese producto? ¿Alguien me puede decir? Piensen un poquito. Ahí viene Alejandra. Negativo, ¿sí? El producto de las imágenes, si este es positivo y este es negativo o al revés, regla de signos, más por menos o menos por más, siempre es negativo. Entonces yo al escribir así, fíjense que estoy contemplando este caso, o que acá sea negativo y acá positivo y que corté así, ¿sí? Contemplo todas las posibilidades. Entonces, esta es la primera hipótesis del teorema, esta es la segunda hipótesis del teorema. Entonces, existe por lo menos, si ocurren estas dos cosas, existe por lo menos un numerito C que pertenece al intervalo AB abierto, y acá lo pongo abierto porque este numerito C no puede ser los bordes, ¿sí? Porque los bordes o es positivo o es negativo. Y este numerito C, que pertenece a ese intervalo, existe por lo menos un C que pertenece tal que F evaluado en C, ¿cuánto va a valer? 0. Exacto. Este es el teorema de Bolzano, ¿sí? Función continua, en los bordes la imagen tiene signos contrarios, entonces existe por lo menos una raíz. Esa es una idea bastante intuitiva, no tiene mucho secreto, y está claro que se tienen que cumplir estas dos hipótesis para que exista por lo menos una raíz. Si la función no es continua, por ejemplo, si en A es positiva y en B, yo muestro un par de ejemplos, y en B es negativa, pero la función no es continua, yo podría tener una función que hace así, pega un salto y después sigue acá abajo. Entonces no tiene raíces. O podría no ser continua, igual tener raíces, ¿sí?
no importa, pero no puedo asegurar que por lo menos hay una. Y si la función en los bordes, la otra hipótesis, no tiene signos contrarios, podría ser que la función esté viviendo siempre acá arriba, entonces no tiene raíces, o podría tener raíces, no lo sé, pero no puedo asegurar que tiene una. Si es continua, seguro, y en los bordes tiene signos contrarios las imágenes, seguro que por lo menos hay una raíz. Por lo menos hay una, quizás hay dos, quizás hay tres, quizás hay 25, no sé. Lo que sé es que por lo menos hay una. Tampoco sé cuánto vale. Después será más o menos difícil las cuentas para calcular esas raíces. Este es el teorema. Lo que solemos usar mucho a partir de ahora y esperen. Lo que solemos usar mucho y a partir de ahora y en toda la materia es lo que se conoce como corolario del teorema de Bolzano. El corolario lo que hacemos es cambiamos levemente algunas condiciones de lo que usamos en el teorema y vemos qué idea se desprende acá. Lo que vamos a hacer es agarrar los mismos bordes del intervalo, pero les voy a cambiar, los voy a llamar R1, R2. Y estos bordes voy a pedir que sean raíces de la función. Y lo que vamos a pedir es, la primera hipótesis la dejamos igual, sea f una función continua, o sea, se la podemos hacer en un trazo, en el intervalo R1, R2, ¿sí? La función es continua en ese intervalo. Y la segunda hipótesis, vamos a pedir que sean R1, R2, raíces que las llamamos consecutivas. Consecutivas, ¿qué significa? Que si esta es una raíz y esta es otra, entre estas dos, acá no puede haber otra raíz, ¿sí? Quizás tengo alguna raíz por acá afuera, por este otro lado, pero entre R1 y R2, si son consecutivas, acá adentro no hay otra, ¿sí? Si tengo una raíz que es 2 y otra que es 8, de 2 a 8 no hay otra raíz, ¿ok? Eso es que sean consecutivas. Ahora, si la función es continua, a ver qué surge de acá. Si la función es continua en este intervalo, o sea, el gráfico lo hago de un trazo, y estas dos, los bordes, son raíces consecutivas, quiere decir que en el medio no hay otra raíz. ¿Qué pasa con el intervalo? Entonces, el intervalo abierto R1, R2, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con ese intervalo R1, R2? Bien, ahí dicen, no corta el eje. Que no corta el eje significa que ese intervalo R1, R2 va a pertenecer a algún conjunto particular de la función, algo de lo que venimos mencionando desde hace un par de clases. ¿A qué conjuntos va a pertenecer? Perfecto. Bueno, Alejandra está súper enchufada. El intervalo R1, R2 va a ser un intervalo de positividad o negatividad de la función. No sé en principio de cuál, pero ¿qué quiere decir? Que si mi función es continua, o sea, la dibujo en un trazo, y no corta el eje acá adentro, la función va a ser alguna cosa por acá arriba del eje o alguna cosa por acá abajo del eje. Entonces quiere decir que este intervalo R1, R2 pertenece al conjunto de positividad o conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Pertenece a uno o al otro. ¿De qué manera, sin el gráfico, de qué manera sencilla, si yo no tengo el gráfico pero tengo la formulita de la función, podría calcular a qué conjunto pertenece? De una manera rápida y fácil, sin gráfico, si tengo la formulita. Vamos a hacer una observación. ¿Alguien me puede decir? Esto es algo que, exacto, ahí ya lo van tirando varios. Lo que hago es,
yo tengo la formulita de la función, agarro cualquier x que viva acá dentro del intervalo R1, R2, el que se me dé la gana, el que me quede más cómodo, más fácil o el que quiera elegir, lo reemplazo en la función y me fijo qué pasa con la imagen. Si la imagen devuelve un valor positivo, todo el intervalo es de positividad. Si la función devuelve un valor negativo, todo el intervalo es de negatividad. Entonces la observación va a ser que me alcanza con conocer el signo de la imagen de f para un x que pertenezca al intervalo R1, R2 para determinar si pertenece al conjunto de positividad o conjunto de negatividad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esta observación. Entonces, si hasta acá más o menos me pudieron seguir, ahora volvemos a lo que veníamos haciendo. Vuelvo a este ejercicio, que lo que hicimos fue calcularle todas las raíces, lo factorizamos todo, y ahora yo les dije, vamos a calcular conjunto de positividad y negatividad. Entonces, para hacerlo, una vez que sabíamos que las raíces estaban en -3, -2/5, 0 y 2, lo que hacemos es recorrer el dominio de la función, no lo dijimos, pero si estamos en una función polinómica, así como nos pasó en las lineales y cuadráticas, el dominio son todos los reales, por ahora no tenemos ninguna restricción, ¿sí? Entonces, sabiendo que el dominio son R, es R, lo que hacemos es recorrer los reales y paramos en estas raíces. Por eso conviene tener las raíces ordenadas. Y hacemos un intervalo que arranca en menos infinito hasta la primera raíz. Después vamos de esta raíz a la que le sigue. Tenemos la raíz -2/5. Después vamos de esta raíz -2/5 a 0. Tenemos la raíz 0. De 0 a 2, la raíz 2. Y de 2 en adelante no hay más raíces. Nos quedaron todos estos intervalos con las raíces, las 4 raíces que fuimos parando en el medio. Y lo que hacemos ahora es una tablita donde vamos a poner acá la función, y lo que sabemos hasta ahora en esta tabla es que en estos 4 lugares, -3, -2/5, 0 y 2, f de x vale 0. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar si estos intervalos son intervalos de positividad o negatividad. ¿Por qué van a ser de positividad o negatividad? Porque cumple con las hipótesis del teorema y corolario de Bolzano, ¿sí? Son intervalos donde f es continua, y en el caso del corolario, la función es continua y acá adentro no hay raíces. Entonces, si sé el signo en un lugar del intervalo, sé el signo de todo el intervalo. Lo mismo pasa acá, lo mismo acá, acá y acá. Ahora, ¿dónde podemos evaluar? El que quiere puede agarrar la f original, 5x² más 7x³ menos 28x² menos 2x, y ponerse a evaluar acá. Pero supongamos, de menos infinito a -4, tienen que elegir el, no sé, a -3, y elijo el -4, evaluar en -4 acá y ver qué signo tiene la función. Por lo menos yo necesito agarrar la calculadora y hacer las cuentas, porque no puedo ver rápidamente esto evaluado en -4, ni cuánto da, ni con qué signo da. No sé si esto da -20, 84, 125. Entonces, ahí lo que están diciendo, conviene usar la forma factorizada. Por eso
si factorizamos esta misma función que nos quedó escrita 5 por x más 3, por x menos 0, por x menos 2, por x más 2 quintos, cuando ya lo tenemos todo completamente factorizado, mirar el signo en cada uno de estos intervalos se vuelve algo bastante sencillo. ¿Cuál sería la idea? Agarro un x del primer intervalo, por ejemplo el menos 4, y reemplazo la x por menos 4. Y a mí me interesa qué signo tiene la imagen en menos 4. No me interesa el valor exacto. Si quieren uno lo puedo hacer, pero como no me interesa el valor exacto, sino qué signo va a tener, lo que hago es reemplazar por menos 4 y tengo el coeficiente principal, que es 5, es un numerito positivo, que va a estar multiplicando a menos 4 más 3, no importa tanto lo que da, va a ser negativo, menos 4 menos 0 es negativo, menos 4 menos 2 es negativo, menos 4 más 2 quintos es negativo. Ahora, el coeficiente principal es positivo, y en cualquier intervalo, en todos lados, cada vez que arranque con el 5 va a ser positivo. Entonces yo lo que hago es le pongo un circulito para hacerme acordar que este va a ser positivo siempre. Los otros pueden ir variando, ¿está bien? Y ahora puedo hacer dos cosas acá. O medio el trabalenguas de hacer más por menos, menos. Por menos, más. Por menos, menos. Por menos, más. Esa es una posibilidad. Y saber que entonces todo esto, no me interesa el número, pero seguro que es un número positivo. O hay algo todavía un poco más fácil. ¿Alguien me lo puede decir? En lugar de hacer el trabalenguas de regla de signos, ¿qué podría hacer ahí para sacar que eso va a ser positivo? Abran micrófono si quieren, ¿eh? Si se animan. O nadie sabe otra manera. Exacto, Guadalupe. Hay que contar la cantidad de factores negativos. Yo me concentro en los negativos. Si la cantidad de factores negativos es par, el resultado va a ser positivo. Y si la cantidad de negativos es impar, el resultado es negativo. ¿Me siguen eso? ¿Sí? Busquen un poquito eso. Acá les pongo así, cantidad de negativos par, el resultado es positivo. Y si la cantidad de negativos es impar, el resultado es negativo. ¿Ok? Entonces, acá cuento 1, 2, 3, 4 negativos, cantidad par, seguro que es positivo. Y esto es más fácil que el trabalengua, ¿está? Todo esto para decir que acá es positivo. Si es positivo en un lugar, todo este intervalo va a pertenecer al conjunto de positividad. De menos 3 a menos 2 quintos. Podría elegir, por ejemplo, el menos 2. Y entonces cuando elija el menos 2, me queda, arranco con un positivo seguro del coeficiente principal. Después, menos 2 más 3, negativo. Menos 2 menos 0, negativo. Menos 2, negativo. Perdón, acá menos 2 más 3 Positivo. es positivo. Ah, sí. Exacto. Y menos 2 más 2 quintos, negativo. Entonces, ahora me quedaron 1, 2, 3 negativos, cantidad impar, el resultado es menor a 0. Menor a 0 en un lugar, negativo todo el intervalo. De menos 2 quintos a 0 menos 2 quintos es menos 0,4. Así que podría elegir el menos un décimo, menos 0,1, ¿sí? ¿Sí? Esto es menos 0,1. Entonces, me queda más, menos, ¿sí? Menos 0,1, este es negativo, menos 0,1 más 0,4, el último queda positivo. Entonces ahora me quedan dos negativos, cantidad par, resultado positivo. Bueno,
Lo dejo para que ustedes terminen. Esto les va a quedar después acá menos y acá más. Acá quedaron todos signos alternados, pero no tienen por qué ser todos signos alternados, ¿sí? Yo podría tener una función que tenga una raíz, supongamos, no sé, una raíz en 8, que venga siendo positiva, toque la raíz y vuelva a subir, ¿sí? Eso es que rebota. Puede rebotar acá o puede venir por los negativos y rebotar. Ojo con eso. ¿De qué dependía si rebotaba o no? Dependía de la multiplicidad de esta raíz, ¿sí? No es que lo tienen que saber, pero les ayuda que si ustedes saben que la raíz que pusieron acá es simple, triple, quíntuple, si es de multiplicidad impar, siempre cambia de signo, ¿sí? Las raíces simples cambian de signo, las raíces triples va a cambiar de signo. Si la multiplicidad de esta raíz es par, es raíz doble, cuádruple o sextuple, la raíz va, la función va a rebotar. Si venía positiva, rebota, sigue siendo positiva. Si venía negativa, rebota, sigue siendo negativa. ¿Está? No es que siempre se van a alternar los signos. Todo depende de la multiplicidad que tenga esta raíz que esté ahí. ¿Bien? Y la idea es que cuando uno termina de completar este cuadrito, pasa en limpio la respuesta, ¿sí? Conjunto de positividad, menos infinito, menos 3, unión, menos 2/5, 0, unión, 2 más infinito. Y conjunto de negatividad queda el intervalo menos 3, menos 2/5, unión, 0, 2. ¿Está? Después siempre escriban estos conjuntos si es lo que les están pidiendo calcular, ¿sí? Ceros, positividad y negatividad. Y la receta para hacer esto en un polinomio o en las funciones que vamos a ir viendo más adelante siempre es la misma. Uno va a calcular las raíces, tener en cuenta el dominio, con las raíces y el dominio arma esta tablita, y una vez que tenemos armada esta tablita, elijo un x de cada intervalo, lo reemplazo en la función que sea, un polinomio, una racional, una trigonométrica, y una vez que la reemplazo, me fijo el signo de la imagen en cada lugar del intervalo. En cada intervalo, perdón. Y una vez que tengo el signo de la imagen en cada intervalo, sé si es positividad o negatividad de la función para ese intervalo. ¿Está más o menos la idea? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, con esto creo que tienen bastante material como para avanzar con polinomios. Podemos llegar a hacer alguna cosita más el jueves, pero con esto tienen el grueso. Quiero dejar 10 minutitos de espacio para consultas. Si estuvieron haciendo algo de funciones lineales, cuadráticas, o mismo el que ya avanzó y se metió de cabeza con polinomios, si quiere preguntar algo de esto, damos espacio para consultas, 10 minutitos antes de que termine la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cri, cri. Nada que consultar. ¿Están haciendo algo con las guías? Aprovechen, ¿eh? Además de, obviamente, pueden ir consultando en los foros, pero la idea es siempre tener estos 10, 15 minutitos. Cuando estemos más cerca del parcial veremos si podemos darle algo más. Aunque estén atrasadas, pregunten, si quieren preguntar algo de la práctica 0, de la práctica 1, si recién arrancaron y surgen dudas, traigan las dudas igual. No es que hoy solamente pueden preguntar de cuadráticas, qué sé yo. Pueden preguntar de lineales, pueden preguntar de alguna inecuación.
A medida que vayan haciendo las guías, traigan sus dudas. Melanie, sí, la idea es, voy a ver de hacer alguna cosita más de polinomios que seguramente van a necesitar, armar algún polinomio, algún ejemplito más de este estilo. Y sí, la idea es empezar ya con límites y asíntotas. Eso sí. Ahí que están preguntando, los ejercicios adicionales en general no son obligatorios para entregar. Sí hay una autoevaluación la semana que viene que la tienen que hacer, ¿sí? Pero es esa autoevaluación particular. Tienen durante la semana para hacerla. Quizás necesiten o les daremos algún temita como para que lo puedan completar entre el jueves y lunes, y la autoevaluación arrancaría a partir del lunes y tienen toda la semana, así que entre lo que ustedes pueden ir leyendo y las clases van a tener las herramientas como para hacerlo. Pero las actividades, los adicionales en general, no son obligatorios. Sí, no cuelguen la materia porque se sienten que se atrasaron con las entregas de los adicionales. ¿Sí? Estudien, avancen todo lo que puedan y pueden rendir los parciales igual. Las autoevaluaciones sí estén atentos, esas que dicen obligatorias, esas sí complétenlas. Bueno, no están teniendo dudas, no hay... Anímense, ¿eh? Mira, yo creo que la autoevaluación no es que lo abrís y tenés un ratito. Me parece que la podés hacer, completar y la hacen, la completan y la entregan. Creo que hasta pueden hacerlo en un par de días. Pueden usar varios días en la semana. Sí, en general yo creo que suelen tener dudas, pero que quizás no se animan a consultarlo o acá o no saben por dónde empezar a preguntar. Pero estaría bueno que traigan y digan, mira, el ejercicio 5F de la práctica 1 me trabé, no lo entendí, no entendí un enunciado. Anímense. Toda la información de los parciales está todo en el campus, ¿sí? Ahí vayan, lean bien y chequeen todas las fechas, está todo ahí. Bueno, bueno, si no hay dudas, estamos hace un rato, les voy dando vueltas a ver si alguno se anima y empieza a preguntar, pero si no hay muchas dudas, nos vemos el jueves, avanzamos un poquito más, cerramos la práctica 2 y empezamos ya con la práctica 3. Avancen, vayan entregando los ejercicios, consultando en el foro si es que nos animan a preguntar por acá y nos vemos el jueves próximo. Bueno, hasta luego. No sé, Nancy, si querés Chao. agregar algo, decir algo. No, Fer, ya está. Y más o menos las cosas que fueron preguntando también las fuimos contestando. Así que me parece que ya está.
Que estén siempre muy Bueno. atentos a toda la información en el campus. Nada más. Bueno, nos vemos el jueves próximo. Chao, Chao a gracias. todos. Chao, nos vemos, gracias.